Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 8, del versículo 6. Vamos a considerar hasta el versículo 17. Leemos del 6 para recordar el contexto de lo que estamos hablando. Dice, por favor, sígame con su vista. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya tenemos varias semanas considerando el capítulo 3 de Corintios, sobre todo con el problema, recuerden, de la división que está tratando Pablo, de todos los problemas que tiene la iglesia, que son muchos. Él se ha enfocado en el primero, desde el capítulo 1, versículo 10, y hasta el capítulo 4, versículo 21. Y aquí nos está dando, en el capítulo 3, cuál es la visión que debe tener verdaderamente los creyentes acerca de la naturaleza de la iglesia. Lo está corrigiendo, porque ellos tenían una falsa percepción, y al mismo tiempo tenían la correcta percepción acerca de quienes los presidían, quienes precisamente los liderizaban, que usan otro término que se utiliza. Pablo estuvo, o la última vez que nosotros estuvimos hablando en esta sección de la carta, explicamos la primera analogía en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Recuerden, esa analogía era una labranza de Dios, un terreno de cultivos. Y Pablo les dice, ese es un terreno de cultivo, la iglesia es un terreno de cultivos de Dios, cuyo depende su fruto, su crecimiento, su efectividad dependen de Dios. Hay unos trabajadores, y él dice, son unos servidores de Dios también. Así que dividirse en favor de uno u otro es demostrar que no se reconoce bien cuál es la naturaleza de la iglesia. Y Pablo está diciendo también nos está diciendo por el contexto, que habían dos problemas precisamente que fomentaban esta división que se estaba dando en la iglesia. Uno era el amor a la sabiduría mundana, es decir, tomar los valores que el mundo toma para evaluar la iglesia. Y en segundo lugar, que era peor, era la inmadurez propia de los creyentes, porque eran unos niños en Cristo, era precisamente que estaban actuando como actuaban. Pablo entonces, ayudando a la iglesia a corregir ese error, nos da la primera analogía, la de la agricultura, y pasa a una segunda analogía a partir del versículo 10, que es acerca de un edificio. Él dice, la iglesia es como un campo de cultivo, ya explicó eso, y luego, se está dañando el agua. ¿Se oye mal? La batería, sí. Aló. Ahora sí. Luego pasó de un edificio y ahora le está hablando, pasó de un campo de cultivos, ahora está hablando de un edificio. De un edificio. Ahora, antes de pasar a esa analogía, debemos asegurarnos cuál es el punto principal de Pablo. Pablo está diciéndole a través de la primera analogía
que aquellos que los presidían son siervos que pertenecen a Dios. La lealtad que ellos le estaban prodigando a estas personas individualmente, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, era una lealtad que era solo digna de Dios y de más nadie. Los siervos de Dios eran meros servidores. En comparación con la obra de Dios, ellos no hacían nada. No estamos diciendo que despreciamos o debemos despreciar a aquellos que nos presiden en el Señor, porque la Biblia dice que han sido puestos por ellos. Pero que ese tipo de lealtad debe ser restringida solo a Dios. Con eso, Pablo también está diciendo que es inadmisible una fidelidad servil y defensiva sobre un líder en particular. Es inaceptable que los creyentes o las iglesias hagan ese tipo de aprecio o fidelidad servil y básicamente y prácticamente aduladora. Las iglesias deben cuidarse, o los miembros de las iglesias deben cuidarse de tratar a aquellos que los presiden como si fueran personas que no los toca el mal. Una frase muy común es: no toques al ungido de Jehová. Entonces no le puedes hacer una crítica constructiva, no puedes señalar su error si en verdad tiene un error, o no puedes prácticamente decirle nada, o no le puedes decir que no. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Cuando en el pueblo de Dios los conceptos sobre un líder son demasiado elevados, este hombre puede actuar como se le antoje, inclusive haciendo cosas malas. Las personas lo que hacen es empezar a justificar inclusive sus errores más fuertes. No es sorprendente, por ejemplo, en la historia de la humanidad, Hitler hizo lo que hizo, hermanos, y no crea que quienes lo seguían a él eran los bárbaros. Inclusive gran parte de la intelectualidad alemana permitió que hicieran las barbaridades que hicieran, porque tenían un concepto de Hitler como alguien que de verdad los estaba llevando a un estado mejor. Y no hicieron críticas, sino que reflejaron con él su depravado corazón. Eso es cuando las evidencias de ese tipo de cultivo de personalidad son tan evidentes, es más fácil detectar y cuidarse. Pero cuando no son tan evidentes, probablemente un pastor desconocido de la esfera internacional, entonces es más sutil detectar el error. Y las personas en las iglesias, los miembros de las iglesias, deben tener mucho cuidado de no colocar a las personas que les sirven, porque al final son servidores, como si fueran ciertos líderes especiales que no tocan el piso. Hay que tener mucho cuidado ahí. Pablo dice que está prohibido. No se debe venerar, no se debe adular, no se le debe dar una lealtad que solamente se le debe a Dios. Se le tiene un aprecio, se le tiene un respeto, eso es correcto, pero debemos tener cuidado. Y aquellos que en este caso presiden, pastores, maestros, personas que están en el liderazgo, deben tener cuidado también de presentarse a sí mismos como hombres infalibles, intocables, que nunca se equivocan, que merecen el reconocimiento de todos constantemente, que merecen la adulación. Hay que tener cuidado. Se pierde mucho y se ha traído mucho oprobio a la causa de Cristo precisamente por esa actitud. Precisamente por personas que ciegamente hacen lo que cierto líder les dice, porque ellos sienten que ese hombre viene del monte escondido allá de Dios y que él tiene una revelación nueva, y básicamente por lo general tiene que ver con dinero, estafa, aprovechamiento, trasquilación de las ovejas. Hay que tener cuidado. Pablo está diciendo que deben tener cuidado y eso no debe ser así. También Pablo, hermanos, a la final de la analogía, él cambia de énfasis. Él dice, el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y después dice que la iglesia es un edificio de Dios. Pablo les interesa advertir con las palabras más fuertes posibles
a aquellos que están edificando actualmente en la iglesia deben tener cuidado. Deben tener cuidado. El punto aquí, hermanos, Pablo pasa de Apolos, del énfasis en Apolos y en Pablo, y él quita el énfasis allí y lo pone en los que están pastoreando la iglesia de Corinto en ese momento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, ahora cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Y él habla también de las recompensas que se van a recibir. Recompensas. Hermanos, la Biblia dice que en nuestra vida Dios va a darnos recompensa. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo mostramos ese amor al nombre de Dios? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De manera que estos dos versículos que hemos leído, y por supuesto muchos más en el Nuevo Testamento, nos hablan de la segura verdad de que los creyentes serán recompensados precisamente por la labor que hacen. Pablo nos lo dice en el final del versículo 8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo nos dice, cada uno recibirá su recompensa conforme al reconocimiento que tiene. Pablo nos dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a lo abultado de sus distinciones. Pablo nos dice, recibirán su recompensa conforme al éxito que se les reconoció. Tampoco dice que recibirán la recompensa medida conforme a como los ojos de los demás lo vieron. Cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? Su labor. Y eso es muy importante destacarlo porque hoy en día la gente mide la labor o el trabajo conforme a su estándar y a su reconocimiento, conforme a las distinciones y el desempeño que la persona nos pueda demostrar. Pero un análisis de las palabras utilizadas por Pablo nos enseñan algo interesante. Cuando Pablo dice conforme a su labor, la palabra griega es kopos. ¿Y sabe qué significa? Literalmente significa un corte en el cuerpo. Es decir, algo que implica dolor. Cortarse el cuerpo. Dolor. Metafóricamente significa esforzarse, esfuerzo. También se traduce como molestia. Se traduce como afán, arduo trabajo. Cada uno recibirá su recompensa conforme al arduo trabajo que realizó. Cada uno va a recibir su recompensa conforme a las molestias que recibió mientras servía. No sé si puede captar la idea, hermano. Los cristianos
lo menos que quieren es molestia. Lo menos que queremos es esfuerzo. Y resulta que serán recompensados conforme a su esfuerzo. Serán recompensados, valorados, premiados, conforme al dolor que sufrieron mientras servían, conforme a los sacrificios que hicieron, conforme a aquel arduo trabajo que estuvieron dispuestos a realizar, no importa, con tal de hacer un servicio al Señor, Dios evaluará eso y no los resultados. Mientras algo para nosotros es, mientras algo requiera menos esfuerzo, mejor. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es lo más fácil? ¿Cuál es lo que puedo? No puedo. No tengo tiempo. Me cuesta mucho sacrificio. Tengo que esforzarme. No. Nosotros evitamos eso a propósito. Pablo dice, ustedes serán recompensados conforme a ese dolor que han tenido. Es interesante, hermanos, porque en nuestra época contemporánea de plataformas, de amplificadores, de instrumentos musicales, por ejemplo, la gente dice, cuando se hace la mente de que quieren servir al Señor, ellos quieren estar en el grupo de alabanza. ¿Por qué? En el grupo de alabanza puedo estar bien vestido, voy a esforzarme, se reconoce, es fácil. Un hermano esta semana me explicaba algo, yo bendigo a Dios porque para mí se me aclaró mejor lo que él me decía. Él me decía, por ejemplo, para aquellos que son siervos en la iglesia o aquellos que van a predicar en la iglesia o pastores, la Biblia establece que el mayor porcentaje de lo que la gente debe evaluar es el carácter. Digamos, un 80%, el carácter. Y un 20% las habilidades para predicar. Y dice, ¿por qué un 80% el carácter y un 20% tan pequeño las habilidades para predicar? Porque este don brilla mucho. Brilla muchísimo, la luz que irradia es mucho, es muy evidente. La gente se termina admirando a aquellos que muestran habilidades retóricas, de oratoria. Y como es uno que brilla mucho, se necesita ser balanceado con un carácter fuerte. O sea, fuerte en el sentido de un carácter piadoso, un carácter tierno, una persona que está realmente siendo conformada a la imagen de Cristo. Pero para que ese carácter sea bien formado, eso merece trabajo. Y ellos serán recompensados conforme a ese esfuerzo y a ese dolor que atraviesan. Hermanos, tengamos cuidado de siempre querer o esperar que los lugares más apropiados en la iglesia para servir son aquellos que de alguna manera son más evidentes. Cantar, predicar no predicar evangelismo personal en mi trabajo, en mi casa, mis vecinos. No, predicar en el púlpito, predicar en la iglesia, donde todos me vean. Usted ve casi todo el mundo es llamado para ser evangelista, pero nadie es llamado para visitar a los enfermos en el hospital, por ejemplo. Nadie es llamado para servir a aquellos que están enfermos. Y eso requiere una labor, un esfuerzo, ensuciarse, pasar trabajo, llorar con un hermano, dar del tiempo, dar de mi propio dinero, dar de mis capacidades, abrir las puertas de mi casa, hacer todos los sacrificios que sean necesarios, que probablemente ni la mitad de la iglesia se enterará, pero Dios sí lo ve. Así que, hermanos, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Dios no es injusto para olvidar el trabajo que han mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Y esa recompensa será conforme a los sacrificios que estuvo dispuesto a pasar tal persona, aunque nadie lo reconozca. Eso es muy importante para entender cuáles serán los estándares que evaluará Dios. En la mañana veíamos el ministerio del profeta Jeremías. 40 años predicando y no hubo conversiones. 40 años predicando y la nación fue igualmente llevada en cautiverio. 40 años predicando y los reyes de Judá se fueron contra él, mandaron a los soldados contra él. Y él le dijo, pero para él había una recompensa conforme a los sacrificios que estaba haciendo y no conforme a los resultados que las personas estarían esperando. Lo que no ve la gente, pero que Dios sí ve, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. La gente no sabrá lo que te costó hacer a ti un servicio sencillo. La gente no sabrá qué tuviste que sacrificar para pasar un coleto, qué tuviste que sacrificar para acomodar una silla, para ayudar al hermano. La gente no necesitan saber eso. Lo que tuve que dejar para acompañar a alguien a hacer algo, o para ayudarlo, para aconsejarlo, para predicar. Es probable que la gente no sepa eso y nosotros debemos tener cuidado de que no queramos que sepan eso. La gente no tiene que saber cuánto diste, cuánto le diste a una persona, o de lo que le diste. No, si me dio esto porque debe tener, no, cuánto tendrá guardado. No, la gente no sabe que, no saben cuándo te quitaste el pan de la boca para darle a otro. No saben, pero Dios sí lo sabe y será recompensado conforme a ese sacrificio que se hizo. Así que ese es el estándar y la categoría de Dios para recompensar a los creyentes. Otro aspecto que este pasaje nos enseña, hermanos, porque ha sufrido mucha descontextualización este pasaje. Por ejemplo, se hace mucho énfasis a la piedad individual, de cómo edifico mi vida. Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Se agarra este pasaje para decir, bueno, ten cuidado cómo edificas tu propia vida. Porque ¿sabes qué? Porque si te inviertes en cosas de vanidades, o sea, si solamente vas puro al cine, solamente quieres fiestar, solamente quieres hacer cosas divertidas y no te esmeras en el Señor, te estás edificando en oro, en heno, hojarasca, madera. Y eso se va a derribar, vas a tener pérdida. Es mejor que edifiques tu propia vida en oro, plata, piedras preciosas, que son devocionales, servir al Señor, estar en todas las actividades de la iglesia. Y se hace mucho énfasis en la piedad individual, lo cual no es el énfasis de Pablo en este contexto. Es más, se habla inclusive en el versículo 17, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y la gente toma la idea de que yo soy templo del Espíritu Santo. Yo individualmente. Y eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, si usted lo ve. Imagínense, si él dice que vosotros sois el templo de Dios, ¿cuál es la importancia de que la iglesia entera sea el templo de Dios? La importancia es que el Espíritu Santo mora allí. Pero si yo individualmente soy templo de Dios, significa que también el Espíritu Santo solo está aquí, lo cual me hace independiente de ustedes. Allá está el templo, pero aquí también está el templo. Allá está el Espíritu Santo, aquí también está el Espíritu Santo. No lo necesito. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que la iglesia como un todo es el templo del Espíritu Santo. Pablo no está diciendo que en otros pasajes, por ejemplo en Efesios dice que cada creyente fue sellado con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de alguna manera ha puesto un sentido de propiedad con el creyente. Pero lo que Pablo sí nos está diciendo en Efesios 3, en Corintios 3,
es que cuando la iglesia se reúne, allí está el templo de Dios. Allí está la morada del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo trascendente de eso? Es que es el lugar más sagrado del mundo. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Por lo tanto, cuando está la iglesia reunida, como el capítulo 5 también dice, está el poder de Dios en ella. Reunidos vosotros y el poder de Cristo entre ustedes. De allí, hermanos, que Cristo le dijo a la iglesia, cuando ustedes aten algo en la tierra, en el cielo será atado. Cuando ustedes desaten algo en la tierra, en el cielo será desatado. Porque cuando la iglesia se reúne en el nombre de Cristo, yo estoy en medio de ellos. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está Cristo en su Espíritu. Por lo tanto, todo creyente debe anhelar, debe esperar y debe querer los momentos cuando la iglesia se reúne. Despreciar ese momento es despreciar la presencia de Dios. Es rechazar la presencia de Dios. Es no querer estar con Dios. Porque los creyentes individualmente no son el templo de Dios. Cuando están reunidos en su nombre, allí está el Espíritu de Dios. Y cuando se sirven mutuamente, entonces ellos están edificando. Las frases en el Nuevo Testamento para hablar del templo de Dios o del edificio de Dios es siempre cuando la iglesia está reunida. Efesios capítulo 2. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Vean cómo él viene diciendo. No sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y miembros de qué? Versículo 19. De la familia de Dios. Versículo 20. Edificados, todos juntos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, vean la metáfora de edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros, no cada uno, sino vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, cuando ella se sirve y se edifica, cuando están juntos los miembros de la familia de Dios, los santos, los conciudadanos, allí entonces se va edificando el templo de Dios y mora el Espíritu Santo. El mismo Efesios capítulo 4. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos textos, hermanos, nos hablan claramente de que el papel, la función
de la iglesia como un cuerpo de Cristo, es la edificación de ese edificio, y no es cualquier edificio, sino que lo que se está edificando es el mismo templo de Dios donde va a morar el Espíritu Santo. Despreciar la iglesia o despreciar a los hermanos que van a la iglesia es necesariamente despreciar al Dios mismo que habita en la iglesia reunida. La iglesia reunida. Por lo cual, aquí, hermanos, vemos entonces la importancia y la trascendencia de lo que Pablo está hablando y diciendo. En Primera de Pedro se habla de que Cristo es la piedra preciosa y escogida, vosotros también, como piedras vivas, edificados para hacer una casa espiritual a Dios. ¿Cuál es el rol entonces? Si yo no soy el templo de Dios solo, yo soy una de esas piedras que conforman el templo de Dios, siempre y cuando estoy en el templo de Dios. Y allí ellos se edifican, allí ellos están siendo edificados, trabajados, elaborados, llevados a ser lo que Dios quiere que sean, no individualmente, no de manera aislada. De aquí la importancia de estar claros de la membresía de la iglesia. Pero Pablo también nos está diciendo del cuidado que tienen que tener los constructores, los edificadores. Y los edificadores, en primer quien tienen que ver con quien los presiden, sus pastores y maestros. Porque él está diciendo, yo puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Y una vez por este fundamento, cada uno edifica encima. Estamos hablando del templo. En primer lugar, la advertencia está sobre sus pastores y quienes edifican la iglesia. Y en segundo lugar, a toda la iglesia, ya que ella, como dice Pedro, administra según el don que Dios le da. Y todos los miembros que se ayudan mutuamente según la operación propia de cada miembro. Haciendo todo eso significa que cada uno de nosotros debe tener mucho cuidado cómo construye. ¿Cómo es eso de construir? Cuando estamos haciéndonos servicios o ayudándonos mutuamente, ¿cómo y qué motivaciones tiene para hacer? Pablo usa una lista de dos tipos de materiales: oro, piedras preciosas y plata. Y luego usa madera, heno y hojarasca. El punto no es qué significa el oro, qué significa la plata, qué significa esto. Lo que está diciendo es que existen dos tipos de materiales. Uno imperecedero y otro perecedero. El oro metido en fuego, aunque se derrite, sigue siendo oro. En la madera, el heno, la hojarasca son materiales altamente combustibles. Le pones una mecha de fuego y se va a quemar. Pablo está diciendo, cuando ustedes laboran y trabajan, como lo que estaba pasando en Corinto, que se estaban dividiendo, su actitud divisiva, separatista, que no consideran a los demás hermanos, es como si estuvieran construyendo un templo con heno, madera y hojarasca. Y cuando el fuego venga, es decir, el día la declarará, Cristo va a revelar lo que está pasando, Cristo va a evaluar lo que tú estás haciendo, las motivaciones por las cuales hiciste, entonces o se destruye o perseverará. O se destruye o se perseverará. Pablo dice entonces que deben tener cuidado, y hay una frase que es muy enigmática porque dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Este versículo se toma para decir, bueno, esos son los cristianos carnales que después que vinieron a Cristo, llevaron sus vidas muy mal, pero su seguridad de salvación es tan firme que, bueno, las vidas como la madera en hojarasca en fuego se va a consumir, va a tener pérdida, pero él va a ser salvo de todas maneras. Entonces, no nos preocupemos. Pablo no está diciendo eso tampoco. No está diciendo que no se preocupen por cómo están construyendo sus propias vidas. La vida no... Cuando él dice, como están edificando, no se trata del carácter personal.
Porque la Biblia dice en Gálatas 5, 17, 19 al 21, que las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces no puede ser que yo me ande de manera carnal y a la final voy a ser salvo igualmente. Pablo no está hablando de la obra carnal, está hablando a verdaderos creyentes que están edificando en la iglesia. Sus motivaciones las ve el Señor y Él va a evaluar la certeza o la legitimidad de sus motivaciones. Si lo hicieron conforme al fundamento que era Cristo o si lo hicieron con otros intereses. Él dice, Él mismo será salvo así como por fuego. Poniéndolo de una manera coloquial es, se salvará de chiripas. Si lo puedo traducir, discúlpenme lo poco refinado de él. Pero, ojo, no está tratando de darle seguridad al que edifica mal. Lo estás advirtiendo. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Se va a salvar aunque sea por poco. Pero luego dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pablo está advirtiendo, tengan cuidado porque si están edificando con madera, heno u hojarasca, van a sufrir pérdida. Si alguien es salvo y edifica así en la iglesia, al final va a ser salvo, pero por poco. Ahora, pero Pablo, en vez de darle seguridad, les dice, pero ten cuidado porque el que destruya el templo de Dios va a pagar con su vida eterna. Dios lo va a destruir a él. Entonces, si yo construyo deliberadamente o me despreocupo ante esta advertencia de cuáles son mis motivaciones y por qué y cómo edifico yo, bueno, si es madera, es heno, hojarasca, que eso lo sabrá Dios, ahí igualito yo voy a ser salvo. Entonces estoy tomando una actitud incorrecta porque estoy afirmándome en una esperanza falsa. Pero Pablo dice, pero si construyes así y el fuego viene, se destruye el edificio. ¿Y qué edificio estás construyendo? El templo. Y si tú destruyes el templo, Dios te va a destruir a ti. Entonces, más allá de dar una seguridad falsa, así como que, bueno, no importa, al final serás salvo, te estás advirtiendo, si estás haciéndolo así, cuidado, no lo hagas más en mal camino, porque aquel que edifica mal, Dios le va a castigar en el infierno eternamente. Cuidado cómo edificamos. Cuidado cómo estamos ministrando. En la segunda analogía, la primera es la agricultura, y Dios dice, los líderes son siervos y toda la lealtad es para Dios. Para quitarles esa lealtad, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, aquella lealtad que a veces tenemos por nuestros predicadores preferidos del internet. Dios dice, no lo haga, esa lealtad es mía, no para hombres. Pero en segundo lugar, en la analogía del edificio, Dios está diciendo, a mí me importa la iglesia y cómo se está edificando cada uno. Y si no lo estás haciendo bien, yo te voy a pedir cuentas. Yo te voy a pedir cuentas. ¿Cómo se destruye la iglesia? Para terminar, es claro entonces que a través de las motivaciones incorrectas y las divisiones. Pablo nos está advirtiendo a que no hagamos que el cuerpo de Cristo se desmiembre, ser tropiezos para otros, porque el que destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. No está diciendo, si tú fumas, si tú bebes, si tú no haces ejercicio, esa cosa, el sentido común dicen que no deberías hacerlo. Pero mucha gente toma esos versículos para decir, hay que estar bien saludable porque ese es el templo de Dios. Pablo no está diciendo eso, está diciendo más bien, cuidado cómo edificas en el cuerpo de Dios.
Las herejías obviamente también destruyen el templo de Dios. Apartar los ojos de la cruz y esforzarse en cosas de menos importancia, las conversiones falsas destruyen el templo de Dios. La falta de oración, el desconocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. La amargura, la autopromoción, el materialismo, el tener la mirada en cosas que no son la cruz de Cristo, destruyen el templo de Dios. Buscar las cosas en la iglesia por una motivación que no es la gloria de Cristo, destruye el templo de Dios. Y el Señor nos dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces, hermanos, eso nos ayuda a considerarnos en primer lugar cada vez que estemos en la iglesia o cada vez que sepamos que la iglesia está reunida, y el aprecio y el valor que debe tener eso en nuestras vidas. Y en segundo lugar, de cómo nos edificamos mutuamente, cuál es la motivación, cómo es la manera, cuál es el esfuerzo que damos. Esas cosas las mide Dios y no las mide el hombre. Quiera el Señor ayudarnos a tener cuidado cómo estamos edificando en el templo de Dios, en la iglesia, cómo trabajamos. Cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo, y tenga cuidado que todo lo que hace está cónsono, de acuerdo con el fundamento, y el fundamento es Cristo mismo. Amén. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, tu palabra, Padre, es poderosa, Señor, para edificarnos y sobreedificarnos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Las motivaciones, Señor, que cada uno de nosotros debe tener a la hora de edificarnos mutuamente, de construir, de ministrar, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a tener verdaderamente el valor que tú le tienes a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a considerar nuestras motivaciones cada vez que hacemos algo, que sea visto o no visto, reconocido o no reconocido, Señor. Y que definitivamente todas las cosas que hagamos, Señor, sean para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, por tu amor, la bendición de estar sobre el fundamento. No permitas que en esta iglesia local, Señor, nos desviemos del fundamento, el único fundamento verdadero, que es Jesucristo y ese crucificado, Señor. Ayúdanos que siempre proclamemos la verdad del Evangelio, fieles y leales, según tus ojos y tu criterio, y no según el criterio del mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén.